de Samuel, capítulo 30, en el verso 6, por favor ponga atención, en el verso 6, dice que David se angustió mucho. ¿Por qué? Porque el pueblo hablaba de matarlo, de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor. Amén. Tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor. Hay gente que no sabe cómo fortalecerse en el Señor. Hay gente que se desespera, corre de uno a otro lugar buscando calmar su tormento, su falta de fuerza. Pero Dios quiere enseñarnos a nosotros a fortalecernos en Él. Y fortalecernos en el Señor es vital si queremos llegar a que se cumpla todo el destino completo que Dios trazó para nuestras vidas. Amén. Eso es vital. Diga conmigo, es vital, es de suma importancia que yo aprenda a fortalecerme en Dios. Diga conmigo, que yo aprenda a fortalecerme en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, David dice que se fortaleció en Dios. ¿Por qué se fortaleció en Dios? David fue ungido por el profeta Samuel como el próximo rey de Israel. Pero aunque él fue ungido, anterior a él ya había otro rey que se llamaba Saúl. Ahora, las Escrituras dicen que David iba creciendo y que el favor, la fama, el favor de Dios estaba sobre la vida de David. Entonces, cuando iban a la guerra, las doncellas salían a recibir a David y cantaban que David había vencido a 10,000 y que Saúl solamente había vencido a miles de enemigos. Entonces, aunque Saúl era rey, la Biblia dice que Saúl se llenó de bronca, se llenó de celos. Y en varias oportunidades, aún siendo Saúl rey de Israel, en varias oportunidades Saúl, por el celo que tenía hacia David, porque la fama de David iba creciendo y el favor de Dios sobre David se manifestaba, se veía, entonces Saúl se llenó de celos y quiso en varias ocasiones matar a David por causa de celo. Ahora, esto es muy importante que usted entienda. Entonces David se ve perseguido, estaba en Israel y David dice, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí? Los amigos de este pueblo van a decirle a Saúl que yo estoy aquí. Entonces Dios le da el ok para que se vaya y se va. Y se va por el desierto a buscar refugio, a buscar guarida, a buscar fortaleza, a buscar un amparo porque Saúl quería matarlo a causa de la bronca, a causa de los celos que él sentía. Entonces en el desierto va a un lugar que se llama Abdulán, la cueva de Abdulán, donde se encuentra llegan a él cuando hay noticias de que David estaba allí, llega ahí 400 personas llegaron ahí, que después fueron 600 personas en la cueva de Abdulán. En la cueva de Abdulán, la gente que David tenía, dice que eran afligidos de espíritu, endeudados, estaban en la bancarrota, pero David los tuvo allí y dice que los fortaleció. ¿Me está entendiendo? Gente afligida de espíritu, endeudada, en bancarrota. David les cambió el destino a esas personas de gente débil, de gente que nadie daba nada por ellos. David los convirtió en valientes. ¿Está entendiendo? Los convirtió en valientes. Ahora, escuche esto. David allí va. Bien,
Mientras Saúl, no es el mensaje de esta noche, la cueva de Adulam, solo es un repaso a la introducción del mensaje. Mientras David estaba ahí, Saúl lo buscaba para matarlo, Saúl con su ejército. Y la Biblia habla de que David hace alianza con los filisteos. Los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel, siempre lo fueron. Pero hace alianza, y cuando hacen alianza, los filisteos le dan a David una zona, una ciudad que se llama Siclag. ¿Conoce? Nunca la conocí, pero está en la Biblia. Los filisteos le dan a David. Es más, David un día se ofrece a los filisteos para pelear en contra de Israel, en contra de Saúl. Y los filisteos le dijeron, no, porque cuando estemos en la batalla, vos te vas a dar vuelta. Y nos vas a matar a todos y vas a ser el rey y los vas a matar a ellos también y a nosotros también. Y vas a ser el rey de Israel. Entonces los filisteos le dijeron no y lo despidieron. Pero le dieron ese lugar, Siclag. Bien, cuando David regresa a Siclag en una de sus travesías y aventuras o cruzadas, vuelve él de allí a Siclag, a ese lugar donde los filisteos le habían dado. Él tenía toda su familia. Y todos estos 400, 600 que él había formado, que los había convertido de gente ordinaria, los convirtió a gente extraordinaria, venían a ese lugar porque tenían toda su familia, pero encuentran ese lugar prendido fuego. Las casas estaban ardiendo en fuego, las mujeres de los siervos de David fueron llevadas cautivas, las hijas, los hijos, fueron llevados todos por prisioneros. Y el propio ejército, el propio pueblo, hablaba, esa gente que David les había cambiado la vida, los había bendecido tanto, esa misma gente en ese momento crítico, en ese momento de aflicción, hablaba de apedrearlo, de matarlo a David. En otras palabras decían, David, vos tenés la culpa de todo lo que nos pasó. ¿Está entendiendo? Entonces, David estaba en un momento crítico, en un momento de aflicción, en un momento en donde la gente hablaba para matarlo, en un momento en donde la gente ya lo rechazaba como líder. Y en medio de ese rechazo, en medio de esa aflicción, David se fortaleció, dice la Biblia, ¿en quién? En Jehová, su Dios. Dios, ¿es tu Dios? David se fortaleció en Jehová, su Dios. Cuando uno se quiere fortalecer en Dios, el primer paso que tiene que tomar es que Dios no sea Dios, sino que sea su Dios, mi Dios. Es mi Dios. No es el Dios que predica el pastor, no es el Dios de la iglesia evangélica, cristiana evangélica, sino que es mi Dios. Dios quiere ser tu Dios. Y la persona que se quiere fortalecer espiritualmente va a tener que pasar ese velo, esa barrera, para que Dios no sea un Dios, sino que sea su Dios, que sea el Dios de su vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, David decía que Dios era su Dios y se fortaleció en Jehová, su Dios, dice las Escrituras. Entonces, él se fortalece, manda al sacerdote traer el efod, donde el efod tenía las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. También dicen que tenía sobre los hombros unas piedritas también que representaban que el sumo sacerdote cargaba a su pueblo sobre sus hombros, ¿no? Y nuestro sumo sacerdote es Jesús. Y que Él está dispuesto a cargar conmigo y con cada uno de ustedes en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Cargar con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Llevarnos en sus propios hombros. ¿Cuántos dicen amén? Al que está cansado, al que está trabajado, al que está afligido, Él los quiere cargar y llevar. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor si lo cree. Vamos. Amén. Se fortaleció. Nosotros, iglesia,
Tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor. Diga conmigo, voy a aprender a fortalecerme en mi Dios. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 11, Juan el Bautista. Ahí encontramos. ¿Usted lo conoce a Juan el Bautista usted? Juan el Bautista, un hombre que andaba en el desierto, que comía langostas, que se vestía de una forma muy rara, con pieles de camello, muy raro, en el desierto. Es como que si usted está con un tapado a todo nivel en el desierto. Pero era muy raro, un profeta raro. Pero Juan el Bautista fue el que preparó el camino para la venida del Señor Jesús. ¿Lo conoce usted? Juan el Bautista dijo, yo los bautizo con agua a los que bautizaba, porque él estaba en el río Jordán bautizándolos, predicando el evangelio del arrepentimiento y los bautizaba a las personas en el río Jordán. Pero él dijo, hay alguien que viene después de mí, que yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias de sus pies. Y él dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Por qué Juan el Bautista dijo eso? Juan el Bautista dijo eso porque él dijo, yo cierro una etapa, pero se abre otra etapa. La etapa que se abre ahora no es la mía, es la de mi primo, es la de Jesús, la del reino, la de la gracia, amén, la de la salvación. Por eso él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Juan estaba diciendo, se cierra una etapa y se abre otra etapa, la etapa en donde entra en funcionamiento, ya no lo que yo prediqué, sino que ahora entra en el cumplimiento de todo lo que yo prediqué, que es la venida de la persona misma de Jesucristo, el reino de los cielos. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando Jesús se acerca a la tierra, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando hablamos del reino de Dios en la tierra, estamos hablando del lugar de dominio de Dios, donde Dios se expresa a través de su poder, a través de su dominio, y donde la presencia de Dios, el dominio de Dios es real. ¿Cuántos dicen amén? El reino de Dios es poder. Por eso en Mateo capítulo 12, Jesús echaba fuera a los demonios y los fariseos, los religiosos decían que Jesús estaba endemoniado, que echaba a los demonios por Belcebú. Y Jesús le dijo, no, ustedes me acusan a mí de que yo estoy endemoniado. ¿Por qué? Porque yo echo fuera a los demonios y los echo fuera por el dedo de Dios. Y si echo fuera a los demonios es porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Está entendiendo? Porque cuando el reino de Dios se acerca a una vida natural, las tinieblas huyen. Entonces, ahí estaba Juan el Bautista, volviendo a Juan, no me quiero ir del tema, y bautizando, y de repente él ve a Jesús. Y cuando lo ve, no solamente ve a Jesús, sino que tiene la revelación de Jesús, de su reino, de para qué Jesús vino, y dice, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista ve, tiene la revelación, y la revelación no es una idea solamente, no es una sabiduría solamente. La revelación de Jesús es entender para qué Él vino también, para qué está y para qué quiere vivir con nosotros. ¿Me está entendiendo? Entonces, Juan entiende estas cosas y dice, aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y viene Jesús y es bautizado después de unas palabras que Juan el Bautista no se sentía digno de bautizarlo, no se sentía calificado para bautizar a Jesús, y Jesús le dice, mira, no hables mucho, vamos a hacer lo que conviene, me bautizás y listo, y bueno, lo bautizó.
lo bautizó. Y ahí Jesús, llevado por el Espíritu, se va al desierto, donde 40 días fue tentado, pero vence la tentación, vuelve victorioso de la tentación, viene en el poder del Espíritu y comienza a hacer milagros extraordinarios a la tierra, comienza a manifestar su reino. Amén. Ahora, después de mucho tiempo, en Mateo capítulo 11, Juan el Bautista está en la cárcel. Después de mucho tiempo, Juan el Bautista, uno de los profetas mayores, está dudando de Jesús. No solo está dudando de Jesús, sino que él está desalentado en la cárcel, en sus últimas horas de vida, porque le iban a cortar la cabeza, esperando la condena. El hombre que dijo Jesús es el Señor. El hombre que dijo Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. A Él, mírenlo, Él les va a bautizar a ustedes con poder, con el Espíritu Santo y fuego. Amén. Él decía eso, yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, para que sus vidas sean distintas, para que no sean igual que antes, para que sus vidas sean transformadas. Él decía eso, lo dijo Juan el Bautista, pero ahora está en la cárcel, desalentado, con el desaliento en su corazón. Proverbios, dice el sabio Salomón, que la esperanza que se tarda es tormento al corazón, dice. El desaliento, dice, es tormento al corazón. Pero que el deseo cumplido es árbol de vida. Amén. El deseo cumplido, cuando algo se te cumple, usted y yo nos sentimos pero feliz, chocho de la vida, algo nos pasa por dentro, es como una satisfacción que tenemos. Eso habla. Salomón dice que es árbol de vida el deseo cumplido, pero es desaliento todo aquello que no pasa, todo aquello que se demora. Diga lo que no pasa. Bien, Juan el Bautista estaba en la cárcel y estaba enfocado en cosas que no estaban pasando. Estaba enfocado en cosas que Dios no estaba haciendo, que no estaban sucediendo. Escucha aquí, porque hay mucha gente que se desalienta. ¿Y por qué está desalentada? Porque están detrás de cosas que Dios no está, que no es voluntad de Dios. Entonces, están un tiempo bien, luego se desalientan. ¿Y por qué se desalientan? Porque quisieron hacer algo que sea de Dios cuando no era de Dios. Gracias por ese amén. Entonces, ¿qué hace Juan el Bautista en Mateo capítulo 11? ¿Qué hace Juan el Bautista en Mateo 11? Al oír en el verso 2 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que habría de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús, le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y díganle a Juan, bienaventurado es aquel que no se ofende conmigo. Bienaventurado es aquel que no se enoja conmigo. Bienaventurado es aquel que no se ofende conmigo. ¿Cuántos ofendidos con Dios hay aquí? No, que Dios no me hace esto, que Dios no me da lo que yo quiero. Y quieren ponerlo a Dios con sus oraciones entre la espada
espada y la pared diciendo, dame lo que yo te pido, dame. Y cuando no pasa lo que le están pidiendo, se enojan con Dios y se desalientan. Esa es una manera errónea. ¿Quién es usted y quién soy yo para poner a Dios entre la espada y la pared con un deseo? Cuando es usted y cuando soy yo los que tenemos que agarrar su voluntad, Dios no quiere agarrar nuestra voluntad. Él quiere que agarremos su voluntad como nuestra voluntad. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén de verdad? La persona que se enoja con Dios termina en incredulidad, termina no creyéndole a Dios, termina en dudas y termina en cosas inconclusas. Eso pasa con una persona que se ofende con Dios. Y Jesús dijo, bienaventurado aquel que no se ofende conmigo. Amén. Que no haya tropiezo, dice la Biblia, en él. Ahora, escuche esto por favor porque es muy importante. Ahí estaba Juan. Manda al Señor a preguntarle con sus discípulos si Jesús era el que alguna vez él dijo que era. Jesús, ¿eres aquel que alguna vez dije que era? ¿Eres el poderoso que alguna vez dije que eras poderoso? La pregunta en esta noche es si en el día de hoy, en el lugar que estás, en la silla que estás, todavía Jesús sigue siendo lo que alguna vez, como primera vez, lo has confesado que Él era en tu vida. ¿Está entendiendo? ¿Sigue siendo Él lo que alguna vez has confesado en tu vida como tu primera oración, como tu primer confesión de que Jesús es el Señor, de que Jesús es tu sanador, de que Jesús es el todo para tu vida? ¿O estamos ahí diciendo, eres lo que el pastor dice que eres? ¿Eres lo que en la célula, en casa de restauración me dice que tú eres? Jesús, ¿eres como alguna vez creí que fuiste? ¿Hoy lo sigues siendo? Ahí estaba Juan en Limitaciones, el Bautista, en la cárcel. El hombre que dijo, Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ahora, en un desaliento, porque estaba mirando hacia otro lugar. Estaba mirando, enfocándose en cosas que Dios no estaba haciendo. Diga conmigo, me tengo que enfocar en cosas que Dios está haciendo y no enfocarme en situaciones que Dios no está haciendo nada. ¿Usted quiere aprender a fortalecerse? ¿Cuántos quieren administrarse fortaleza del Señor? ¿Cuántos quieren aprender a administrarse a ustedes mismos todo lo que Dios tiene para ustedes? Cambie el enfoque, deje de mirar lo que Dios no está haciendo. Ahora, escuche esto. Él estaba desalentado, pero vean el amor del Señor Jesucristo. Como a un siervo de Dios desalentado, Jesús comienza a administrarle aliento, ánimo, fe. Entonces dice, respondiendo Jesús, verso 4, le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Escuche. Jesús le responde a Juan con los testimonios. ¿Quiere autofortalecerse? Recuerda los testimonios de Dios que Él hizo en tu vida. Dele un fuerte aplauso al Señor. Apláudale fuerte al Señor.
Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Vea, Jesús le responde con los testimonios. ¿Por qué? Porque un testimonio profetiza de lo que Dios siempre quiere hacer en su pueblo. Un testimonio tiene el espíritu de profecía para hacer saber a su pueblo lo que Él quiere seguir haciendo a favor de su pueblo, a favor de sus hijos, a favor de la gente que tiene fe en Él. Amén. Sí, Señor. ¿Por qué? Jesús le dice: cuéntenle todo lo que ustedes vieron que hice por la gente que estaba enferma, por los que estaban necesitados. Cuéntenle. Jesús le responde con los testimonios, porque un testimonio profetiza de lo que Dios siempre quiere hacer a favor de los que creen en Él. Un testimonio, los testimonios profetizan, edifican la esperanza del pueblo de Dios. Los testimonios son la anticipación de cosas buenas que van a seguir viniendo a favor de los que creen en Él. ¿Quiere salir del desaliento? Párese en su vida, en el ritmo de su vida. Haga un alto, haga un stop, un break. Párese. Prepare el mate, el café, el mate cocido, el té, lo que usted tenga. Siéntese por el amor de Dios, pare un rato, pare su pensamiento, el río, el caudal del fluir de sus pensamientos, póngale alto un ratito. Pare y comience desde allí a observar hacia atrás. Y vea si hay algún testimonio de Dios. Vea si hay alguna respuesta a una oración que usted hizo alguna vez. Comienza a recordar en ese testimonio. Comienza a recordarlo. Señor, me acuerdo cuando teníamos este proyecto, Dios, de la construcción del templo. No teníamos nada. Solo teníamos una visión y de repente la gente comenzó a ofrendar para la edificación del templo. Señor, me acuerdo de aquel. Entonces, el Espíritu Santo comienza a trabajar en usted, trabaja dentro suyo. Es un manantial, es un mover que está comenzando a fluir dentro suyo y de repente usted comienza a tener fortaleza en su vida y usted se levanta y dice: oh Dios mío, si alguna vez vi un testimonio tuyo, ¿cómo no lo voy a ver ahora en este tiempo que te estoy necesitando? Señor, si lo hiciste una vez, yo sé que otra vez lo vas a volver a hacer en mi vida, Señor. Eso es lo que te va a pasar. Eso es lo que te va a ocurrir cuando comienzas a recordarte de los testimonios del Señor Jesucristo que Él hizo una vez en tu vida. Amén. Y vas a ser fortalecido. No hay desaliento que pueda aguantar en el corazón de una persona cuando esa persona comienza a recordar los testimonios de Jesús, los testimonios del Señor. Aleluya. Porque los testimonios tienen un espíritu de profecía que nos hacen recordar de todas las cosas buenas que van a venir si creemos en su nombre. Si creemos en Él con todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Los testimonios nos recuerdan los recursos ilimitados que Dios nos da a cada uno de los que creen. ¿Cuántos dicen amén a esto? Jesús lo que hace con Juan el Bautista a través de contarle los testimonios es de que Juan salga de estar enfocado en lo que no está ocurriendo y que se enfocara en lo que sí estaba ocurriendo. ¿Me está entendiendo? Muchos nos desalentamos por cosas que no ocurren, pero si te examinas vas a ver que hay muchas cosas que han ocurrido en tu vida.
y que tienes que mirarla. Porque si tú cuentas de esas cosas, la obra de Dios se va a multiplicar en tu vida. Cuando las cuentes, Dios hará mucho más todavía. Cuente lo que Dios hizo en su vida. Cuente las cosas del Señor. Hable, porque eso trae aliento de vida. Eso es lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Que seas alguien de que hable de los testimonios. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia tiene los mismos problemas. Claro que sí, que una persona inconversa. Todos pasamos por problemas de salud. Todos pasamos por problemas económicos muchas veces. Pero en cada uno de esos problemas que yo he pasado, me he fortalecido en el Señor. Cuando he pasado por problemas de salud, le he cantado al Señor como el sanador de mi vida. ¿Me está entendiendo? Aunque no haya nadie a mi alrededor, pero le he cantado como el sanador de mi vida. No como alguien que me sana, sino como el sanador de toda enfermedad. ¿Me está entendiendo, iglesia? Cuando he pasado por problemas financieros, le he cantado al Señor como el Dios que prospera a sus hijos. Como el Dios que provee a sus hijos. Porque de esa manera me he fortalecido en el Señor. Su Espíritu Santo trabajó en mi vida y me ha fortalecido. ¿Cómo no lo va a hacer contigo si somos de carne y huesos? Somos iguales. ¿Me está entendiendo, iglesia? Él lo va a hacer. Pero comienza a tener en cuenta su testimonio y a adorarle por sus testimonios que Él hizo en tu vida. El Salmo 27, verso 13, se lo voy a leer para terminar. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aliéntese tu corazón con estas palabras. Aliéntese. ¿Tienes un testimonio? Recuérdalo. Recuérdalo. Hay algo que te pasó y que tú sabes que fue Dios. Piensa en ello. Enfócate en eso. Y si una vez lo hizo, hoy también lo hará. Y mañana cuando lo necesites, también lo hará. Dios estará en tu mañana esperándote con nuevos testimonios, con nuevas cosas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bye.